14 de enero del 2025. El Evangelio es según San Marcos, capítulo 1 del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos viendo un pasaje importante. Vamos a analizarlo para que tengamos nota de este suceso y sepamos qué es exactamente lo que debemos nosotros de entender con respecto a esta lectura. Dice que Marcos 1 del 21 al 28. Recuerden que Juan Marcos era su nombre. Marcos era como un apodo y su verdadero nombre era Juan. Marcos pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo, era muy joven, era pariente de Bernabé. Bernabé sí fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. También Marcos conoció a Pedro, a los discípulos, a los apóstoles, conoció a Pablo, tuvo una situación intrínseca con Pablo. En uno de sus viajes se regresó Juan Marcos, no le pareció cómo lo trataba Saulo Pablo, porque no crean que Saulo Pablo era una linda persona, en el sentido de carácter, no crean que era muy apapachador y así, no, pues era un hombre ya bien hecho y derecho, era políglota y era descendiente de fariseos y tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras y no, si era estaba cañón su situación, ¿no? Y en cambio Marcos, pues un joven, pues lógico que, bueno, Marcos fue invitado por su pariente Bernabé para que anduvieran en la prédica, ¿no? Pero bueno, al final de tiempo nos dimos cuenta de que Juan Marcos fue el primero que escribió un evangelio, según lo que tenemos como historia. Su evangelio fue escrito en los años 60 de nuestra era cristiana. Bueno, les doy esta introducción para que tengan ustedes conocimiento por lo que se menciona en este informe, porque muchas veces hay que ir entendiendo, ¿no?, el formato de cómo lo escriben. Acuérdense que todos los escritores escriben diferente, no todos escriben igual. Y muchos escritores a veces cambian su forma de escribir y ya no es la misma como antes, ¿no? Al principio escriben de una manera y ya después escriben de otra manera, ¿no? Ya es diferente su escritura. Bueno, dice que en aquel tiempo, Marcos 1 del 21 al 28, en aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún. Acuérdense que andaba por allá, por el río Jordán. Si se acuerdan de las lecturas, si han estado ustedes escuchando las lecturas cotidianamente, pues se están dando cuenta que hay continuación en todo este desarrollo. No es nada más así que de repente ponen una lectura y ahí se va, ¿no? Y ponen otra y ahí se va. Jesucristo estaba en Salim o en Enón, en donde Juan el Bautista bautizaba y discípulos de Jesucristo y Jesucristo estaban bautizando en el mismo río Jordán a otra gente, ¿no? Este es en la zona geográfica de Samaria, y la parte norte pues llegan a Galilea, y la parte norte del mar de Galilea pues es Cafarnaúm, ¿sí? O sea que para que lo tengan ustedes ahí, acuérdense que en la parte norte también está Bethsaida, de donde era Felipe y Natanael, al que le decimos Bartolomé. También estaba un lugar que se llama Corazín, es posible que por ahí vivía también el señor Zebedeo con sus dos hijos, sus dos chamacos que fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Juan y Santiago el Mayor, que así le decimos. Eso es en la parte norte del mar de Galilea, pero eso pues está ahí. Y Jesucristo andaba en Samaria, entonces se transportó de ahí hasta allá. ¿Cómo lo hizo? Caminando en burro, no sé, no nos lo menciona, pero no está cerca,
¿sí? De Salim y Enón. Más bien está en Nazaret, está un poco cerca de Cafarnaúm, dije un poco cerca, pero bueno, les digo esto para que puedan ver ustedes un mapa y lo puedan ustedes discernir con mejor forma. Entonces dice que llegó Jesús a Cafarnaúm. ¿Quién vivía en Cafarnaúm? Simón, sí, al que le había puesto Pedro, que significa piedra. Dice, y el sábado siguiente fue a la sinagoga, cumplía con el menester de ir los sábados a ofrecerle al Señor todo honor y toda gloria, porque todos los judíos el sábado deberían de ofrecerle al Señor oración, recato, sí, meditación, y nada de estar trabajando, y nada de estar haciendo ninguna labor, ni comida, ni nada, Era un día totalmente. ¿Por qué el sábado? Porque se dice en la escritura que el sábado nuestro Padre Dios descansó después de haber hecho el mundo y haber hecho a nosotros, al ser humano. Descanso, así dice la escritura, ¿no? Pero ¿cómo va a estar descansando Dios? ¿No? Si Dios es todopoderoso, ya parece que se va a estar cansando, ¿no? Ay, qué fatigado, ¿no? Ajá. Bien, pero era para que nosotros tomábamos en cuenta que ese día teníamos que ofrecérselo al Señor. Y bueno, pues los judíos así lo hacen. Hoy en día nosotros, los creyentes en Jesucristo, respetamos el domingo porque el domingo fue el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. O sea, el primer día de la semana de los judíos, para nosotros es el séptimo día, ¿no? El domingo. Bueno, es diferente, ¿no? Sí, hay esas pequeñas situaciones en las que debemos ir también entendiendo. Dice que sí, el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Pues sí, definitivamente, ¿no? Ya desde niño, ¿se acuerdan cuando tenía 12 años, lo encontró José y María en el templo de Jerusalén, que un día se quedó ahí y lo fueron a buscar, después de 3 días lo andaban buscando en la caravana para regresarse a Nazaret, y se quedó Jesús ahí en Jerusalén, escuchando y platicando con los sabios y los ancianos del templo de aquel entonces, y pues se quedaban admirados. Imagínense, a los 12 años, no, pues ya a los 30 era un super sabio. Ay, decir super sabio es muy muy denigrante, ¿no? Porque en realidad es el maestro, es nuestro Señor Jesucristo, es el sabio de todos los sabios, ¿no? Pero bueno, entonces dice aquí que los oyentes se quedaron asombrados. Pues, sí, no dicen qué onda, ¿no? Con esta persona, ¿no? Los que lo conocían decían, pues es de Nazaret, es el hijo del carpintero, los que lo conocían. Pero los que no lo conocían, pues decían, ¿de dónde viene este? ¿Será de la tribu de Leví? ¿Será descendiente de levitas que son estudiosos y muy compenetrados a la Sagrada Escritura o qué? ¿No? Bueno, dice que ahí había en la sinagoga, en esa sinagoga, había un hombre poseído por un espíritu inmundo. O sea, estaba poseído por el demonio. Hoy en día eso es como muy raro, ¿no? Que ustedes lo escuchen, que ustedes sepan, ¿no? Que digan, ay, que mira que hay un endemoniado en la colonia fulana de tal, ¿no? Ay, que hay un endemoniado en la Gustavo Madero, estamos en México, ¿no? En la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? En la Benito Juárez, ¿no? Estamos en México y son las alcaldías, ¿no? Ay, hay varios endemoniados ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Pues ahí sí va a haber un montón, ¿no? En la Cámara de Senadores, ¿no? Ay, pues sí, hay un montón de endemoniados, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Hoy en día casi no se escucha eso, hermanos. Bueno, vamos a seguir, ¿no? No, ahorita les digo esto. Estaba poseído por un espíritu y se puso a gritar. Fíjense cómo le empieza a gritar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Cómo la ven? ¿Sabía de dónde era? Pues sí. Como dice, hay un dicho que dice que el diablo no sabe más por sabio, sino por viejo, ¿no? Sabe más por viejo que por sabio, ¿no? Entonces, lo reconoció el demonio que estaba dentro de ese muchacho o de ese señor, reconoció a Jesucristo que era Jesús de Nazaret. Ahí le dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ah, habla en plural. O sea, nos damos cuenta que no hay un solo demonio, ¿eh? Hay varios. Sí, no, pues, ustedes están pensando que nada más el diablo y ya, ¿no? Son varios los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Sí, hermano, sí. Las almas.
perdición de la vida de nosotros. Sí, porque el alma es la vida, ¿eh? Ah, sí, porque hay gente que eso no lo entiende. No, 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 ¿cómo que el alma no es la vida? Bueno, es otro asunto. Pobres, ¿no? Que todavía no llegan a entender eso, ¿no? Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que vive con nosotros, ¿no? Bueno, y tenemos un ángel de la guarda, ¿eh? No, no, nada más los niños, todos, ¿sí? ¿Has venido a acabar con nosotros? Di plural. Ya sé quién eres, le dice. El santo de Dios, ¿sí? Se lo reconoce y empieza a hablar el endemoniado, el demonio por medio de la boca de este ser humano. Así como Dios habló por medio de boca de los profetas, así el diablo habla por medio de boca de gente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, van comprendiendo este asunto. Sí, espero que sí me vayan entendiendo, ¿no? Sí, a lo mejor no soy muy explícito, pero bueno, ahí les va. Seguimos. Dice, Jesús le ordenó, cállate y sal de él. Ya dio una orden nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El espíritu inmundo, porque son espíritus inmundos, les digo. Hay una oración que decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Son nuestras más humildes súplicas. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. ¿Ya la habían escuchado esa? Es la oración de San Miguel Arcángel. Bueno, ¿y saben que esa oración se usa mucho para exorcizar a la gente? No, no, no les voy a decir cómo se exorciza a una gente porque no estamos preparados para eso, ¿eh? Sí, no, pues es como si se pusieran a jugar la Ouija o se pusieran a jugar Jumanji. Sí, sí, esa película. Me llama mucho la atención esa película, ¿no? Porque no saben jugar, pero ahí andan jugando, ¿no? Sí, hay mucha gente que anda haciendo y deshaciendo y aguas, ¿eh? Sí, hay que tener mucho conocimiento para poder hacer eso, ¿no? Un exorcismo no lo puede hacer cualquier persona, ¿eh? Ni cualquier presbítero, ni cualquier pastor, ¿eh? Se necesita tener mucha preparación, ¿sí? Limosna, oración y ayuno. Limosna es la caridad, ¿sí? El ayuno es el privarte, limosna, oración es la comunicación con Dios. Bueno, ese es otro asunto. Jesús le dice, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él, fíjense. En nombre de Cristo, ¿eh? El demonio, los demonios, doblan la rodilla y se alejan. Porque, pues, es Dios. Acuérdense que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo al mundo, es Dios. Llega aquí, se le dice Hijo de Dios. Así nos dijo nuestro Padre Dios. En dos citas bíblicas lo tenemos muy claro, cuando fue bautizado y en la transfiguración de Jesucristo. Y cuando se va nuestro Señor Jesucristo de aquí, no es el Hijo de Dios, ya es Dios Hijo. Así le conocemos, ¿eh? Bueno, se los detallo para que lo tengan ustedes presente. Antes es Dios, aquí es el Hijo de Dios y después es Dios Hijo, ¿eh? Y el Señor se nos ha revelado o se nos ha manifestado o nos ha informado en tres divinas personas. En Dios Padre Creador, gracias a Dios que nos ha permitido decirle Padre, Dios Padre Creador, Jesucristo Redentor, nuestro hermano Jesucristo Redentor, y el Espíritu Santo Santificador, nuestro amigo, el Espíritu Santo que vive con nosotros. Está con nosotros, ¿sí? Y tenemos dones del Espíritu Santo y los tenemos que poner a trabajar en bien de los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierran todas las leyes de los profetas. Eso lo dijo Jesús, ¿sí? Bueno. Todos se quedaron, dice, estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ahí nos salieron la gente y dijeron, ay, ni estaba endemoniado, se estaba haciendo el loco. No, pues sí sabía que estaba endemoniado, ¿sí? Y ese hombre, a pesar de que estaba el demonio, lo que quería era estar en la sinagoga porque a lo mejor sentía confort estar adentro de la sinagoga, del templo, ¿sí? Porque se hacía oración y se escuchaba la palabra de Dios, pero el maligno estaba ahí. Esto nos hace ver que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, en el templo, haciendo oración, pero a lo mejor tenemos muchos males dentro de nuestra vida, ¿eh? Que son los demonios que nos están haciendo y deshaciendo. Hoy en día es diferente. Sí, miren, así como ha cambiado el ser humano hoy en la actualidad y que ya nosotros ya no somos
análogos, ahora somos digitales. La tecnología robótica digital nos está abordando, ¿sí? Anteriormente pues éramos análogos mecánicos, ¿sí? Y ahora ya no. Pues así el maligno también ya ha superado esas fases, ya también es diferente. Ahora trata de engañarte de que en primer lugar que él no existe. En segundo lugar que no existe Dios. En tercer lugar, que tú todo lo que hagas según tu razón está bien hecho. No hay problema. O sea, eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, a veces tú eres una persona que tiene algunos defectos, como todos, ¿no? Pues esos los tenemos que ir librarnos de esta vida. En esta vida hay que irlos quitando de nuestro camino, ¿sí? Poco a poco, o de volada, como tú la puedas hacer. Eso es importante, ¿sí? Bueno, no es que estemos poseídos. Hoy en día pues es más difícil, solamente que Dios lo permita, o que nosotros estemos haciendo cosas para que el demonio se nos meta, ¿no? ¿Sí? Pero ya vive en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y Él nos protege y nos ayuda, y aparte nuestro ángel de la guarda. Sí, hermano, aunque no lo creas, todos tenemos un ángel que nos acompaña siempre, es nuestro custodio. Sí, nos ayuda para que no nos retiremos de Dios. Sí, desafortunadamente nosotros no le hacemos caso y nosotros lo que queremos es retirarnos de la presencia del Señor. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es esto? Dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. O sea, todo el norte del país de Israel, la fama de nuestro Señor Jesucristo, no, por eso la gente lo seguía, ¿no? Oye viejo, te voy a llevar con Jesús. ¿Por qué? No, para que te saque el demonio, porque no, tú sí de veras estás bien grueso, ¿no? Y a lo mejor el viejo decía, pues yo voy a llevar a mi suegra. Sí, ya saben que así son, ¿no? Sí saben ese, ¿no? De que están de repente dormidos el señor y la señora y se oyen ruidos muy feos abajo, en la planta baja de su casa, ¿no? Y la señora le dice, viejo, viejo, asómate, asómate, porque alguien se metió a la casa para que vean que tenemos perro. Y el señor le dice, pues mejor asómate tú para que vean que está embrujada la casa y hay brujas. Perdón, es un chiste, es para que se despierten, porque ya estaban durmiendo. ¿Sí? Bueno. Pues, hermanos, aquí la fama de nuestro Señor Jesucristo en Galilea ya era muy grande. Yo me pregunto, cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, cuando nuestro Señor Jesucristo fue condenado, cuando nuestro Señor Jesucristo lo iban a crucificar, ¿por qué todos esos miles de personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo no lo ayudaron y lo salvaron de ese sacrificio y de esa crucifixión? Porque así somos. Cuando recibimos del Señor algo, ya todo dar, ¿no? No, si voy a misa, me confieso, comulgo, compro no sé, un adornito y se lo cuelgo ahí a la imagen, o no sé. Pero ya después se nos olvida. Y nada más buscamos a Dios cuando estamos enfermos, cuando estamos viejos, ancianos, cuando tenemos necesidades económicas, cuando tenemos problemas mundanos que nosotros mismos nos hemos buscado. Pero nunca buscamos a Dios para conocerlo, para amarlo y para servirlo. No, ¿qué? Pues, ni cuándo, ¿no? Pues, a mí qué me interesa, ¿no? Sí, y voy a hablar de personas normales, ¿no? Que pasan su vida estudiando hasta los 22 años, ¿no? O un poquito más, se ponen a trabajar, ganan su dinero, se casan, mujeres se casan, los hombres se casan, tienen sus hijos, crían a sus hijos, ¿verdad? Sí, compran lo que les gusta, se van a pasear, se van a divertir, se hacen viejos, ¿verdad? Disfrutan a la familia. Y yo me pregunto, ¿y qué onda con Dios? ¿Cuándo te dedicas a conocer a Dios, a amarlo y servirlo? Porque hay que ponerse a trabajar. No venís nada más a lo mundano. A Dios lo de Dios y al César lo del César. Está escrito ahí en la Sagrada Escritura. Eso quiere decir que a Dios también hay que... Pues cuando estaba chiquito me llevaron a la doctrina. Ah, sí. Me bautizaron cuando estaba bebé. Ah, bueno, sí. Me confirmaron cuando tenía como 6 7 años. Ah, sí. Hice mi primera comunión. Ah, qué bueno, sí. Y hasta me casé por la iglesia, sí. No quería, pero pues traía la escopeta de mi suegro atrás, entonces pues tuve que casarme, ¿no? Tuve que firmar, ¿no? Por la iglesia, ¿no? ¿Y eso qué? Pues cumplí con los sacramentos. ¿Y eso qué?
¿Cuándo te pusiste a trabajar en nombre de Dios? ¿Hacer el bien a los demás? Sí, no, pues llegan ustedes con el Señor y le dicen, Señor, pues aquí es el cielo. Pues sí, pero ¿qué hiciste de bueno para salvarte? Pues cuidé a mi familia, pues es tu obligación. A mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, pues esa era tu obligación. ¿Qué hiciste de bueno al prójimo? Híjole, pues no, creo que no, pues ahí está. Ah, no, sí, ya me acordé. Una viejita que estaba afuera en la iglesia, cuando iba pasando le di 100 pesos. ¿Eso es todo? Sí, creo que sí. Ya con eso me salvo, ¿no, señor? Hice un bien. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, dale tus 100 pesos a este desgraciado y mándalo al infierno. Ah, no, sí, pues, ese es otro chiste. Ah, ya sé que eso no está en la Biblia, eso no está en la Sagrada Escritura, pues es un chiste. Ah, sí, ya sé, muchos me han dicho, oiga, mejor póngase a contar chistes y deje de estar explicando la Sagrada Escritura. No, pues yo explico la Sagrada Escritura y los chistes, pues sí, son chistes sanos. Sí. Sí, no, digo, también no nos vamos a poner aquí a llorar, ¿no? Yo cuando estaba estudiando en un colegio bíblico, sí, porque yo estudié, no creen que esto lo aprendí yo, lírico, ¿no? No, no, yo estudié en un colegio bíblico, me decían que esto era muy serio, que no hiciera bromas, ¿no? Y yo pues les decía, pero pues es que ¿por qué hay que estar con una cara ahí de tristeza y de amargura y de soledad? Si Dios es alegría, sí, es felicidad Dios, sí. Pero bueno, pues les digo, es un testimonio, verás, que yo les doy, ¿no? Pero bueno, hermanos, entonces la lectura del día de hoy pues nos está brindando un conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nos ha dejado muchas cosas para que nosotros las atendamos, comprendemos su doctrina, la vamos a comprender y nos pongamos a trabajar para que podamos llevarla a nuestro Señor cuando nos vayamos de aquí, pues le podamos ofrecer algo, ¿no? Y decirle, Señor, yo estuve ahí, sí, sí, deshice porque soy un pecador, pero traté de hacer esto para el bien, porque pues es lo que aprendí, que hay que hacer el bien a los demás, ¿no? Ya el Señor nos juzgará si está bien o está mal, ¿no? Si te devuelve tus 100 pesos o no te los devuelve, y ya con eso la hiciste y entras al cielo, no sé, ya. Él es el que manda, ¿no? Tú ni te preocupes, ¿no? De que sí, ¿no? De que otro dice, sí, porque mucha gente dice, ¿cómo ese supuesto Dimas se salvó? Toda la vida se la pasó siendo un delincuente y estando a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, se salva. Ay, se robó el cielo. Ah, porque le dicen el ladrón del cielo. ¿Cuál ladrón? Ahora resulta que un ladrón entra al cielo. Pues los ladrones no pueden entrar al cielo. Esa es otra explicación que después la vamos a ver posteriormente. Ya menos se viene la época de la cuaresma. Acabamos de que celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que la Epifanía y que los sabios de Oriente, y ya estamos en rumbo a la cuaresma. Ya hablamos de Juan el Bautista, el bautismo, y en el río Jordán, y nuestro Señor Jesucristo. Pero ya pronto analizaremos esas lecturas. Bueno, siempre y cuando ustedes sigan escuchando esto, ¿verdad? Porque si no, después se la pierden, ¿no? Y prefieren ver la Rosa de Guadalupe. Digo, estamos en México, ¿eh? Si es en otro país, bueno, serán otras cosas, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga.